I continuem ja a la profunditat. Hem començat en el món digital, continuem en la felicitat i ara arribem a un altre univers també connectat, que és l'univers de l'atenció, de l'autoconsciència, de l'autoconeixement. El següent convidat és un català nascut a Argentina, que porta molts anys aquí a Barcelona. Ha començat la seva vida escrivint, fent il·lustracions i còmics per nens i per adults també, moltes coses, i ha descobert en un moment de la seva vida el budisme zen i amb el temps ha desenvolupat un taller d'atenció per ajudar-nos a fixar l'atenció en el moment present. Benvingut, Jorge Zettner. Gracias, Patricia. Buenas noches. Cuando Patricia me invitó a hablar de la atención, me di cuenta de que era necesario ilustrar un poquito esto porque puede parecer como muy abstracto. Y por mi experiencia larga de escritor, pensé que una pequeña historia podía ser ilustrativa para ello. Y siempre hay historias en Oriente a las que echamos mano porque son muy gráficas y como están lejos nos la creemos un poco más. Esta es la historia de un monje, de un viejito barbudo como yo, así que vivía muchos años en un monasterio. Y él practicaba la atención en su vida cotidiana, en el servicio sobre todo. Y una de sus tareas era por la noche llevarle el té al director de ese centro. Y entonces todas las noches iba por un pasillo con una bandeja en la que llevaba agua hirviendo y un bol en cerámica y caminaba temblando por allí. Y claro, en el monasterio había también niños. Y los niños a veces se divierten. Y entonces decidieron 3 de esos niños ocultarse una noche y detrás de una columna y se taparon con unos lienzos y cuando el viejito pasó por allí, lo asustaron. ¡Oh! Y el viejito siguió caminando con su bandeja hasta que llegó a un lugar donde había una pequeña mesa, depositó la bandeja y entonces dijo, ¡ah, qué susto! Y después cogió la bandeja y siguió caminando. ¿Qué quiere decir con esto? Que la práctica de la atención no nos priva de sentir nuestras emociones, no nos aísla del mundo. Bien al contrario, lo que nos permite es ese espacio interior que nos hace posible gestionar nuestro mundo emocional. Y esto aporta evidentemente a nuestra eficacia de vida, que se parece mucho a lo que Carlos estaba explicando como felicidad. Esto es lo que yo descubrí, efectivamente, como has dicho, Patricia, en la práctica del budismo zen. Y yo llegué a la práctica del budismo zen ya después de haber hecho un recorrido importante en mi vida como escritor, porque siempre había querido ser escritor desde pequeño. Quería ser escritor en Europa, quería ser escritor en París, quería soñar, seguramente influenciado por Cortázar y por Hemingway y por tantos otros que habían sido escritores en París. Y a los 40 años era escritor, tenía mis editores en París y tenía lectores en unos 25 países, había contado muchas historias, eso me gratificaba mucho y mi vida estaba completamente vacía por otro sitio. Entonces pasé un camino de desierto y fui a dar con mis huesos a una pequeña sala de meditación zen, aquí en la ciudad de Barcelona, y en la práctica descubrí un día
esto de la atención. En una época me preguntaban qué es lo que el Zen me había dado. Y yo decía, el Zen cambió mi vida. Después en otra época dije, no, el Zen salvó mi vida. Y actualmente digo, no, el Zen lo que me dio fue la capacidad de darme cuenta de que estoy vivo, de sentir la vida, gracias a la práctica de la atención, gracias a poder estar en el momento presente, aquí, ahora, sintiendo lo que estoy sintiendo y conectado con el mundo y conmigo. En el mismo relámpago de conciencia en el cual yo comprendí la atención, sentado en silencio, aquí nadie explica nada en el Zen. A veces a través del dolor físico, a través de simplemente estar en el silencio. También sentí que eso no era para mí, que yo por primera vez en mi vida sentí que tenía una riqueza, un capital que era para dar a la gente. Y entonces a partir de ese momento es que al día siguiente, y dado que yo era un escritor bastante conocido en algunos sectores, ofrecí talleres de escritura y autoconocimiento. Y esto fue hace unos 20 años y desde entonces he hecho talleres para niños, para adultos, para ancianos, en distintas lenguas, en distintos países. No he parado para gente de todo tipo, a veces con escritura, a veces con danza, con movimiento, con simple silencio. Y en los últimos 15 años, más que nada, mantengo algunas clases en lugares de diseño, de dibujo, de música, pero sobre todo me dedico a trabajar con las personas en individual. Y antes de venir hice el cálculo y debo llevar unas 15.000 horas de práctica de la atención delante de una persona. Ese es mi trabajo y esa es mi vida. Y eso es lo que me enriquece y lo que me realiza. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo? Porque lo que has contado es muy profundo y al tiempo es muy simple. Es súper sencillo. Es muy simple. ¿Cómo se combinan esa simplicidad con la profundidad? ¿Cómo podemos encontrar esa profundidad en lo cotidiano? Nosotros tenemos dos tipos de atención. Hay una atención que es la que nosotros conocemos como la atención concentrada, que es la atención que nos sirve, por ejemplo, para estudiar. Es la atención con la que nosotros miramos las pantallas del ordenador. ¿Sí? Pero luego tenemos otra calidad de atención, que es lo que podríamos llamar la atención flotante. Cuando hablamos de atención, de mindfulness, que es lo mismo, de dhyana, se dice en India, hay muchos nombres para esto, estamos hablando de la atención flotante, de una atención que no tiene un objeto preciso, sino que es una apertura a lo que aparece en nuestra conciencia. Como una awareness, una conciencia. Exactamente es eso. Y la práctica de la atención se traduce en lo que nosotros en castellano llamamos darnos cuenta. Darnos cuenta, tomar conciencia de. ¿Sí? Y darnos cuenta es lo más poderoso que puede experimentar un ser humano. Fíjate que eso que estás diciendo, que mucha gente podría decir, pero yo me doy cuenta de todo. ¿De qué nos damos cuenta? Yo creo que pasa la vida y no nos damos cuenta de casi nada. Nosotros solemos confundir el darnos cuenta con el saber. ¿Sí? El darnos cuenta no es del orden del saber. No es intelectual. No es del orden del saber intelectual, es del orden de la conciencia. Por lo tanto, tiene lo que los americanos llaman un body shift. Hay un movimiento en el cuerpo que se produce cuando nos damos cuenta. Y entonces es algo corpóreo que se pasa a través del cuerpo. No es que pase a través del cuerpo, es que es el cuerpo. Es el cuerpo. Sí, no hay dos. Es el cuerpo. Podríamos decir en cierto modo que la conciencia es el cuerpo. Es por eso que en todos los procesos de autoconocimiento
siempre hay o una respiración, o una asana, o una calistenia, o un masaje, o lo que sea. Pero siempre pasa a través del cuerpo. Es la puerta de entrada. Sí, y esto nosotros en la vida cotidiana lo vemos muy fácilmente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta? Yo mismo he realizado en mi conciencia que necesitaba un cambio en mi vida porque me enfermé. El cuerpo Es decir, habla. claro, las enfermedades muchas veces son las maneras en que nosotros estamos a través del cuerpo tomando conciencia. Y fíjate también tan interesante, nosotros que hemos estado consciente o inconscientemente tan influenciados por la religión católica, que ha separado tradicionalmente cuerpo y alma. Entonces, como dos cosas. Yo no diría que la religión católica separa eso, fíjate. Yo diría que la iglesia, sí. Pero si tú te fijas, la cruz tiene una simbología que no separa. El Cristo tiene un plano horizontal, que es el plano que simboliza la experiencia sobre la tierra, y tiene un plano vertical que simboliza nuestra conexión, el cielo y la tierra a través nuestro, y que por cierto se intersectan a la altura del Sagrado Corazón, que justo está justamente la ilustración allí, que es donde en general situamos la fuente amorosa. ¿Ves? O sea que no te creas que en los orígenes de los pensamientos religiosos o hay una separación mente y cuerpo. Esto es muy posterior digamos, en las políticas de poder del conocimiento, pero en el conocimiento profundo no hay ninguna separación. Fíjate tan bonito ahora que mencionaste el corazón y lo que estamos hablando, pensé inmediatamente cuando tenemos un dolor amoroso, cuando perdemos un amor, se nos rompe el corazón y realmente se siente una cosa física. Sí, hay muchos boleros inspirados en ello, de hecho. Sí. No existirían los boleros. No existiría, bueno, ni el bolero ni el tango. Pero el cuento va a que a través del cuerpo experimentamos. Es que si no es a través del cuerpo no experimentamos nada. Experimentamos que nacemos a través del cuerpo y experimentaremos que moriremos a través del cuerpo. Y para la gente, por ejemplo, para nosotros que estamos aquí, ¿qué nos recomendarías tú para conectarnos con nuestro cuerpo, para ser más conscientes de algo muy sencillo? Cuando nos duchamos por la mañana, poner atención a la temperatura del agua, al olor del jabón, a la textura de la toalla, a cómo sentimos los pies mojados en el suelo, a cómo luego nos sentimos que rascamos para secarnos. La meditación es súper fácil. O sea, es una cosa activa constante. Claro, cuando nos sentamos ahí y hacemos doler la columna como hice yo durante tantos años, horas y horas, eso es solo para entrenar y comprender cuál es la actitud, pero no, la verdadera meditación es activa. Cada respiración puede ser una buena oportunidad. Y también creo que eso nos lleva entonces a ser más felices, es decir, porque vas a disfrutar de cada pequeña cosa que te está pasando. Bueno, yo tengo algunos inconvenientes en hablar de llegar a ser feliz, porque cuando hablamos de llegar a ser feliz estás introduciendo un elemento que justamente atenta contra nuestra felicidad, que es el tiempo. Que es el tiempo. Sí. Ya está en nosotros. Claro, la felicidad es nuestra condición natural. Entonces, si nosotros traemos nuestra atención al aquí y ahora, entonces vamos a darnos cuenta de la plenitud de estar vivos, y eso nos va a despertar sentimientos de plenitud, de amor, de equilibrio, de paz interior, que es finalmente lo que buscamos cuando decimos quiero llegar a la felicidad. Son experiencias internas. Quitar todos los obstáculos, es decir, no es quitar tampoco, porque quitar es una acción, y esto es de la no acción. Es dejar de generar... El lenguaje es tan interesante porque... Sí, porque el lenguaje, como nosotros, el lenguaje es sucesivo, nos traiciona. Por eso es que el ser no se transmite a través de la palabra. Cuando estábamos hablando antes de cómo le explicamos a la gente qué es la atención, tú me decías, ¿tú le puedes explicar a alguien cómo es cantar? Pues no, yo le puedo decir abre la boca, no sé qué, pero usted tiene que cantar para saber qué es cantar. Claro, es que ¿cómo le vas a explicar a una persona lo que significa ser? Tiene que experimentar el ser.
Y ahora vamos a ver las preguntas que nos A ver tienen qué te desde preguntan. Allende los Mares. A ver qué te preguntan. A ver qué preguntan. Dice, ¿en qué consiste tu taller La Atención y por qué decidiste crearlo? Yo creo que ya lo has respondido más o menos, pero si quieres ampliar. Y otra pregunta dice, ¿piensas que como escritor reflejas en tus textos tu proceso de autoconocimiento y armonía personal? Bueno, lo primero, la verdad es que mi tarea los últimos años está muy enfocada con la gente que sufre. Simplemente la gente viene a verme porque lo que la gente argumenta es que sienten esto, sienten lo otro, tienen problemas en la pareja o tienen problemas en el trabajo, tienen problemas de angustia, pero en realidad lo que vienen es a buscar alivio. ¿Sí? Están desconectados de este sentimiento de hay obstáculos entre su conciencia y su plenitud presente. Sí. No hay la conexión. No hay la conexión, exactamente. Entonces, el trabajo consiste básicamente en ayudar a generar ese campo. No soy yo, hay un campo de conciencia en el que la persona se va a sentir, campo en el sentido de física, ¿no? Es decir, hay un campo energético en el que la persona se va a sentir bien. Se trata de generar eso. Y volviendo al tema de los niños, como hemos hablado de la educación, ¿qué acciones podríamos o cómo podríamos invitar? Se está haciendo mucho, por suerte se está haciendo mucho. Hay mucha gente que está trabajando a través del mindfulness en las escuelas, de meditación, de prácticas de la atención, de conciencia corporal. Hay mucho. Lamentablemente no está plenamente democratizado, no es algo que está llegando. Sí, pero se están haciendo cosas en ese sentido. Las artes también, el hecho de expresar el ser creativo. Es que eso es la consecuencia de estar conectado con el presente. Nosotros somos seres creativos por naturaleza. Fíjate que nacemos de un cigoto infinitesimal y no dejamos de crear. Entonces, cuando tú estás conectada con el tiempo presente, estás conectada también con la fuente de todo lo que crea. Nosotros somos agentes de la creación. Es decir, todos somos seres creativos, pero hay que dejar salir esa... Digamos que hay que tratar de no ponerle obstáculos. A través de la práctica de la atención. Sí, claro, a través de la práctica de la atención. Hay muchas técnicas, hay infinidad de técnicas, porque finalmente, ¿cuándo es que los niños son más creativos? Yo en los talleres de creatividad de los grupos, lo primero que hago para mostrarles de qué vamos a trabajar es llevármelos a todos a un parque y que desde lejos miren jugar a los niños. Al niño no tienes que enseñarle a ser creativo, el niño no tiene ningún problema, tú lo llevas a donde sea y se pone a jugar. Eso es la creatividad, jugar. Quitar la importancia personal, lo hablábamos con Carles antes de empezar. Quitar la importancia personal nuestra que la proyectamos sobre todo lo que hacemos y nos bloqueamos. Y ahí se genera el bloqueo creativo. El bloqueo creativo es una proyección del ego, nada más. El ser no puede no ser creativo. El ser ya es por su naturaleza creativo. Y porque todo lo que es Mira que parte de lo que se está creando. Una cosa linda que yo observo en los artistas que me rodean muchos, es que ellos continúan siendo niños toda la vida. Son las personas que se permiten jugar hasta que mueren. Un actor, un pintor, un músico, están toda la vida jugando. Sí. Fíjate que en inglés además se dice jugar. Sí, play music. Y como un actor también. Sí. En Pues francés también. Esta es una invitación entonces a que sigamos jugando. Exactamente, a que nos permitamos jugar, que veamos que todo esto es una broma y que nos divirtamos un poco. Sí, porque nosotros mismos, la misma sociedad ha impuesto un montón de la importancia de que al final es el ego, como decís Exactamente, vosotros. sí. Qué cosa tan interesante. Nos tomamos súper en serio. Nos tomamos muy en serio, incluso ahora que estamos hablando tan seriamente. Exacto. ¿Por qué no invitamos a este té, mate, café o lo que sea, a Carlas? Bueno, primero, muchas gracias a... Por favor.
En el moment present. Benvingut, Jorge Settner. Gracias, Patricia. Buenas noches. Cuando Patricia me invitó a hablar de la atención, me di cuenta de que era necesario ilustrar un poquito esto porque puede parecer como muy abstracto. Y por mi experiencia larga de escritor, I continuem ja ha començat la seva vida escrivint, fent il·lustracions i còmics per nens i per adults també, moltes coses, i ha descobert en un moment de la seva vida el budisme zen i amb el temps ha desenvolupat un taller d'atenció per ajudar-nos a fixar l'atenció. Pensé que una pequeña historia podía ser ilustrativa para ello. Y siempre hay historias en Oriente a las que echamos mano porque son muy gráficas y como están lejos nos la creemos un poco más. Esta es la historia de un monje, de un viejito barbudo como yo, así que vivia... A la profunditat. Hem començat en el món digital, continuem en la felicitat i ara arribem a un altre univers també connectat, que és l'univers de l'atenció, de l'autoconsciència, de l'autoconeixement. El següent convidat és un català nascut a Argentina que porta molts anys aquí a Barcelona